De Efesios capítulo 6, ¿lo recuerdan? Semana anterior estuvimos hablando de Efesios capítulo 6, una palabra muy fuerte, pero necesaria para nuestras vidas. Efesios capítulo 6, estamos hablando acerca de la fe. El versículo 18 de Efesios 6 es el versículo que tomamos como base. Efesios capítulo 6, versículo 18. Y este versículo dice así, el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y dice, esta palabra está acompañada de lo que dice el apóstol Pablo en el resto del pasaje. Ya habíamos estudiado que a través de la fe nosotros podemos obtener milagros para nuestras vidas, ¿cierto que sí? También podemos obtener las bendiciones de las promesas de Dios cumplidas a través de la fe. Pero este pasaje nos muestra que a través de la fe también nosotros podemos encontrar protección de los ataques del enemigo. Porque la fe actúa como un escudo que nos libra de los dardos de fuego del maligno. Dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas incendiarias del enemigo. El apóstol Pablo nos hace conscientes de que nosotros tenemos una guerra. Hermano, y si usted no siente la guerra, si usted no siente el ataque, es porque no es cristiano. Hermano, ¿puede alguien decir, yo le doy gloria a Dios porque nunca he sido atacado, porque nunca he sentido los ataques del diablo? Hermano, no se alegre, preocúpese. Porque una persona creyente que no sea atacada por el enemigo es porque no es creyente, es porque no está en el reino de la luz. El apóstol Pablo dice que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, aquí lo interesante no es saber que tenemos una guerra. Lo interesante es saber, ¿la estamos ganando? ¿Qué dice usted? ¿La estamos ganando? ¿Se siente usted ganador de esta batalla contra el enemigo, contra Satanás y contra todos sus demonios? ¿O usted tiene la sensación de que usted está perdiendo esa guerra? Bueno, hermano, todos los días batallamos contra Satanás, todos los días. Satanás y sus demonios están para hacernos la guerra porque somos hijos de Dios. Pablo nos hace conscientes de eso y nos dice que solamente con el poder de Dios podemos vencer las fuerzas del enemigo. Hablábamos el domingo anterior de que nosotros no podemos darnos las de fuertes como seres humanos. Las fuerzas nuestras no sirven para enfrentar al enemigo. Tenemos que hacerlo en la fuerza de Dios. Hermano, nosotros estamos llamados a vencer. ¿Usted sabía eso? Estamos llamados a vivir en victoria. Eso dice la palabra. Dice que Él nos llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hermano, pero yo siento que hay una sensación en la mayoría de los cristianos, y no es de victoria, es de ¿qué? De derrota. Y eso no está bien. Eso no está bien, hermano, y no es porque Dios no quiera darnos la victoria, sino porque nosotros no hemos aprendido a ponernos ¿qué? La armadura que Dios ha establecido para nosotros. Pero además, hermano, de esto, Pablo presenta una lista de 6 características que están representadas con las partes de la armadura de un soldado romano. En el versículo 14 del mismo Efesios 6 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz.
Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí lo tienen ustedes en una versión diferente. Pero es lo mismo, es lo mismo. El apóstol nos está diciendo que la fe es importante, pero que la fe necesita ¿qué? Acción de nuestra parte. ¿Recuerden lo que dice Santiago? ¿Lo recuerdan? Ya habíamos hablado de eso. Santiago dice que la fe sin obras, ¿de qué sirve? De nada, porque la fe sin obras es muerta. Ahora, aquí dice, ustedes tienen la fe como escudo, pero eso no es suficiente, porque a ustedes les corresponde complementar, ¿no? Esta parte de la armadura con acciones. Son acciones. Hermano, no podemos dejarle todo a Dios, ¿sí? Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, con las que nosotros le vamos a cerrar la puerta al enemigo para que no entre a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro negocio, a desbaratarlo todo, como es el propósito del enemigo. Hermano, hoy en día hay mucha destrucción en el mundo. Hay mucha destrucción alrededor nuestro. Hermano, donde usted quiera que vaya, usted encuentra destrucción, usted encuentra ruina en todos los aspectos, ¿sí? Y eso estaría bien para las personas que no tienen a Dios. Pero lo triste es, hermano, que aún en las personas creyentes, hermano, hay daños proporcionados por el enemigo. Y eso no puede seguir pasando. Eso no debe seguir pasando. Entonces, aquí hay una lista. Ya lo dije que Pablo lo relaciona con la armadura de un soldado romano. Y él dice, ustedes colóquense en esa armadura. Tiene que colocarse esa armadura. O sea, ¿para qué se colocaba esta armadura un soldado romano? ¿Por qué? Porque era la protección. O sea, si ellos salían a la batalla sin esa armadura, entonces eran personas muertas. La armadura constaba de un casco para proteger la cabeza. Dice que también había una coraza que protegía ¿qué? El pecho, el corazón. También había un cinturón, ¿no? Que ataba los lomos, la cintura, y que le daba fuerza al soldado. También había unos zapatos especiales con puntas de hierro para que el soldado pudiera afirmarse. Y también había una espada, ¿no? Con la cual se tenían que defender. Si usted quiere más detalles, busque, ¿no? Información sobre la armadura de un soldado romano. Pero lo interesante aquí es que el apóstol Pablo dice, ustedes como soldados de Cristo, ustedes tienen que vestirse de esa armadura si quieren ustedes estar firmes cuando todo esto haya acabado. Porque aquí lo dice, ¿no? Para que habiendo acabado todo estén ¿qué? Firmes. Hermano, ¿cuál es la aspiración que nosotros tenemos que tener como soldados de Cristo? Hermano, no es quedar tendidos en la batalla, no es perder la guerra. Hermano, el objetivo de nosotros tiene que ser, hermano, llegar hasta el final victoriosos, ondeando la bandera de la victoria de Jesucristo. Hermano, ¿de qué sirve haber militado durante mucho tiempo, haber ganado muchas guerras, habernos levantado de muchas caídas, si al fin, hermano, le vamos a dar la razón al enemigo y vamos a quedar tendidos en el camino? Habiendo acabado todo, que dice, estén ¿qué? Firmes. Hermano, esta guerra no es simplemente, no debemos intentar ganar una circunstancia. No es lo que está viviendo, lo que está pasando en este momento. No, yo quiero ganar esta batalla porque me quiero sentir bien. No, es porque quiero llegar firme hasta el final. El apóstol Pablo dice, yo me cuido, dice, en esta carrera. No vaya a ser que habiendo sido heraldo para muchos yo venga a ser ¿qué? Eliminado. Existe la posibilidad de ser eliminados porque hay un enemigo interesado en vernos caer.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros contribuir a cerrarle las puertas al enemigo? Primero, la verdad. Dice: estad pues firmes, ceñidas vuestra cintura o vuestros lomos con la verdad. Hermano, ¿esto qué significa? Se refiere a la honestidad, se refiere a la integridad, se refiere a la seriedad, a la sinceridad. La mentira no nos relaciona con Dios, sino con Satanás. Hermano, una persona mentirosa, una persona que falte a la verdad en cualquiera de las circunstancias, es una persona, hermano, que le está abriendo la puerta al diablo y él la va a aprovechar. Hermano, la mentira no es herencia de Dios. ¿Es herencia de quién? De Satanás. ¿Sí? Pero hay mucha, ¿cómo poder decirlo? Mucha conformidad respecto a esto. ¿Sí? Hay mucho acomodo respecto a esto. Entonces, mire lo que dice Juan 8:44. Un texto bastante conocido. Si quiere usted lo busca, si quiere usted lo lee allí. Juan 8:44. ¿Qué dice allí? Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, ¿no? Les dice Jesús a quienes, a los judíos, a los fariseos, y les encanta hacer las cosas malvadas que hace él. Él ha sido asesino desde el principio, siempre ha odiado la verdad. Oiga bien, siempre ha odiado ¿qué? La verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de ¿qué? De mentira. Padre de mentira. ¿Cómo lo podemos traducir ahí? Hermano, un mentiroso es hijo de ¿quién? Del diablo. Hermano, ¿por qué? Hermano, porque él es el padre de la mentira. Él es el padre de la mentira. Entonces, por eso dice Pablo, ustedes cíñanse. ¿Con qué? Con la verdad. ¿Sí? Con la verdad. En Dios no hay mentira. En Dios hay ¿qué? Verdad. Y eso lo dice Segunda de Pedro 21 y 22. Entonces, los hijos, hermano, ¿de quién reciben la herencia? ¿De quién tiene que recibir la herencia un hijo? Hermano, de su padre. El hijo tiene que parecerse al padre. El hijo tiene que llevar el ADN del padre. Y en el ADN de Cristo no hay mentira. La mentira está en el ADN del enemigo, de Satanás. Entonces tenemos que cuidarnos de esto. ¿Qué dice este texto allí? Pues ustedes son hijos de su padre. ¿Ya lo tienes? Bueno, miremoslo en la Biblia que tenemos nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice así. Creo que es Primera de Pedro. Sí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22 dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, que dice, ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para esto, dice, Él, oiga bien lo que dice, Él no cometió pecado, ni se halló engaño, ¿dónde? En su boca. Hermano, ¿estamos? ¿Sí estamos con la palabra? Que dice, primero, para eso vino Cristo, para dejarnos ¿qué? Ejemplo, para que sigamos sus pisadas, hermano. Y cuando Él estuvo acá, no fue un hombre que practicó el pecado. Y otra cosa, dice que jamás hubo engaño, ¿dónde? En su boca. Entonces, si yo voy a seguir el ejemplo de Jesús, entonces en mi boca jamás debe haber engaño. Jamás debe haber engaño. Hermano, no se puede darle al enemigo el gusto de perjudicarnos, ¿sí? Una vez leía una historia de un hombre que vendió su casa, ¿sí? Vendió su casa, pero en el
documento, hizo una salvedad. Y él dijo, todo lo vendo menos esta puntilla, ¿no? Todo está incluido menos esta puntilla. Una puntilla que estaba en la pared. El que compró dijo, no le veo ningún problema, me la está dando barata, ¿cierto? ¿Qué es una puntilla? Hicieron el negocio. Y resulta que después que el dueño toma posesión de la casa, el antiguo dueño venía todos los días a colgar el sombrero en esa puntilla. Todos los días llegaba el antiguo dueño a colgar el sombrero en esa puntilla. No le podía decir que no. ¿Por qué? Porque estaba escrito que todo lo había vendido menos esa puntilla. Él tenía derecho a entrar ahí y nadie se lo podía impedir. Algo tan elemental, algo que puede parecer simple, hermano, pero que incomoda. ¿Ustedes se imagina que un extraño venga a la hora que quiera, todos los días, con llave, a abrir la puerta porque tiene derecho a algo? Hermano, lo mismo puede pasar con nosotros y el enemigo. Hermano, cualquier cosa, ¿no?, que nos relacione con él, él nos va a pedir ese derecho. Y la mentira, hermano, es algo así. No pasa nada. Yo miento y no pasa nada. ¿Cómo así que no pasa nada? Hermano, tenemos que tener cuidado. Es más, dice la Biblia que los mentirosos no heredarán, ¿qué?, el reino de los cielos. Hermano, estamos aprendiendo cómo cerrarle la puerta ¿a quién? Al diablo. ¿Sí? Dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. ¿Y sabe qué hace el diablo? Nos empuja a hacer lo malo, ¿sí? Nos empuja a mentir tratando de cubrirlo, y luego él mismo, ¿qué hace? Descubre la mentira para dañarnos. Entonces, mis amados, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. A través de la mentira le estamos abriendo puertas al enemigo para dañarnos, y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿sí? La segunda cosa de la que se habla es la justicia, ¿sí? La justicia, hermano, como una manera de darle una cachetada al enemigo y lanzarlo de nuestras vidas. Justicia, ¿sí? Tienen que ser justos. Tienen que ser justos, dice el apóstol Pablo, en todos los aspectos, en el campo en el que se muevan. Tienen que ser justos en lo laboral, tienen que ser justos en lo familiar, tienen que ser justos en lo espiritual. Justicia ante todo. La palabra del Señor dice que Él aborrece la injusticia, pero que Él ama la justicia, porque Dios, que es justo. Hermanos, la verdad y la justicia nos relacionan con Dios. Eso es algo que hemos recibido de Él a través de su Espíritu Santo cuando creímos en Él. Justicia, Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Deberes cristianos. Ahí el apóstol está hablando de los deberes cristianos. ¿Qué significa eso? Hermanos, son nuestras obligaciones como creyentes, como hijos de Dios. Romanos capítulo 13, versículos 7 al 8 dice: ustedes den a cada uno lo que le debe. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. ¿Qué dice el otro texto? No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. ¿De qué está hablando aquí? Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia. Hermano, ¿pagamos nuestros impuestos? El impuesto del carro, el impuesto de la moto, el impuesto del predio, de la casa, de la finca, ¿lo pagamos? Hermano, ¿qué dice la Biblia textualmente? Hermano, si usted no paga los impuestos, usted es una persona injusta. ¿Cuántas personas, hermano, con sus vehículos andan sin qué? Sin pagar los impuestos. ¿Por qué es injusto? Hermano, porque el gobierno invierte en las carreteras, abre carreteras, pavimenta vías para que las personas puedan circular en sus vehículos. Que nos cobran más de la cuenta, son la autoridad.
Y nosotros podemos ser injustos en esa parte. Hermano, y con esa clase de injusticia le estamos abriendo la puerta ¿a quién? Al diablo. Es que ser creyente, hermano, y tener al diablo lejos de nosotros, eso cuesta. Eso cuesta, ¿sí? Entonces, mis amados, lo que Romanos está diciendo, el apóstol Pablo a través de este pasaje, es que justicia es darle a cada uno lo que se merece, a lo que tiene derecho. Las deudas, esto no solamente tiene que ver con deudas económicas, no, páguenle a cada uno lo que le debe. Pero no solamente tiene que ver con plata. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no solamente nos debemos o debemos plata, también debemos ¿qué? Respeto, también debemos honra y también debemos, ¿qué más dice? Honor. Dice, al que le deban respeto, respétenlo. Al que le deban honra, hónrenlo. Y al que le deban honor, denle honor. Son deudas, como las deudas de los impuestos. Hermano, pero nadie nos multa por no respetar a otros, ¿cierto? Nadie, hermano, nos lleva a la cárcel por no darle honra a otro. Por eso a veces se lo toma tan en poca cosa. Entonces, ¿qué es la honra? Mire, esto hay que hacerlo teniendo en cuenta, no teniendo en cuenta lo que yo creo. Hermano, porque si fuera por lo que yo creo, el gobierno no merece que se le pague impuestos. Si fuera por lo que yo creo. No merece. ¿Quién sabe qué harán con la plata de nuestros impuestos? No merece. Hermano, pero si lo veo desde el punto de vista del mandamiento de Dios, esto hay que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces tenemos que verlo, hermano, no de lo que yo pienso, ni de lo que yo siento, ni de lo que yo creo, sino de lo que Dios dice. Porque el concepto humano de justicia siempre será equivocado. Siempre será equivocado. Hermano, y estamos hablando de cómo poder mantener al enemigo lejos de nuestra vida. Y la justicia es algo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a mirar Efesios 1 y 2. Ejemplos de justicia. Efesios 6, 1 y 2. Hermano, ¿a quién merece respeto? Todos merecen respeto, ¿cierto que sí? Todos merecen respeto. Hermano, solamente que hay algunos grados por lo que Dios ha establecido en su palabra. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, hijos, esto es para los hijos. Yo creo que, la mayoría tenemos todavía nuestros padres. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Acá esta Biblia como dice, porque esto es ¿qué? Justo. Y dice el otro, versículo número 2, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Y el otro texto dice, para que te vaya bien y seas, que dice, de larga vida sobre la tierra. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida. ¿Dónde? En la tierra. Te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. ¿Por qué? Por ser justos. Por ser justos. Hermano, tenemos que tener en cuenta esto. Respetar, dándole el lugar que Dios le da a un padre o a una madre en su palabra. Cuando un hijo honra a su padre, no le está haciendo un favor, está haciendo lo justo. Honrar al padre y a la madre no es hacerle un favor, es simplemente hacer lo que tiene que hacer, hacer lo que es justo. Y es lo que debe hacer. Hacerlo reconociendo la autoridad que Dios le ha dado en su palabra. Esa es la justicia correcta. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque hay tantos peros para cumplir la palabra del Señor. Hay tantos peros. No es que yo no respeto a mi papá porque ese no me ha dado nada. Y no merece. Es
que la Biblia dice, no dice que honremos a nuestros padres si son buenos o son malos. Dice que los honremos porque son que nuestros padres. Así de sencillo, ¿sí? Y los padres, hermanos, son padres cuando están jóvenes y cuando están viejos. Son padres cuando están enfermos y cuando están sanos. Son padres cuando proveen o cuando no proveen. Y eso es ¿qué? Justicia. Eso es justicia. Y la justicia abre la puerta a la bendición. La injusticia trae maldición. Hermano, es increíble, yo siempre lo digo y lo recalco. ¿Por qué tanta muerte azota más que todo a los jóvenes? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Hermano, la estadística muestra que la mayoría de los que mueren son jóvenes. La mayoría de los que están, hermano, viviendo en maldición son jóvenes. En la droga, en la prostitución, son jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque se tiene que cumplir esta palabra. Esta palabra se cumple. Si no honras a tu padre y a tu madre, no te irá bien en la vida. Y tus días serán ¿qué? Acortados. Eso está bien que lo hagan los que no sepan de esto, pero los que lo sabemos. Esto es una advertencia ¿qué, hermano? Seria. Es una advertencia muy seria. Vamos a mirar, hermano. Yo pensaba en lo que pasa, en lo que puede pasar hoy en día con los hijos y los padres, ¿sí? Es triste, hermano, reconocer que muchos padres se esfuerzan y dan la vida, dejan la vida para criar a sus hijos. Todo lo dan, todo, absolutamente todo, para criar a sus hijos. Hermano, y es triste que cuando ellos se sienten grandes, lo único que hacen es hacer a un lado a los papás y menospreciarlos, ¿sí? Es tan doloroso, hermano, que una madre con 10 hijos, con 8 hijos, con 6 hijos, hermano, ya cuando está vieja, ya cuando no tiene fuerza, ya cuando no tiene nada, no encuentre, hermano, quien la reciba en la casa. ¿Conocen algún caso así? No, yo no me hago cargo. Usted verá. Si quiere, un mes allá y otro mes acá. No hay quien se haga cargo. ¿Le parece justo eso? No, no es justo. Eso no es honrar a un padre o a una madre, ¿sí? Eso no es honrar a un padre y a una madre. Hermano, que porque está viejo, que porque ya no coordina, que porque tiene resabios de viejos, ¿sí? Entonces hagámoslo a un lado. Engañémoslo. Hagámosle cosas atrás. Ese no se da cuenta, él no ve ni oye. Hermano, qué tristeza. ¿No le parece? Y la gente cree que está haciendo algo. Somos inteligentes porque engañamos al viejo, porque le hicimos vender la finca, porque no nos dio la firma con engaño. Creen que están haciendo algo grande y no saben que se están clavando el puñal. Están trayendo maldición no solamente para ellos, sino también para sus propios hijos, para su propia descendencia. Les quería comentar el caso que está en Génesis capítulo 27. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Es la historia de Isaac y Jacob. ¿Sí conocen la historia? ¿La han leído? Bueno, Isaac dice la historia, no voy a leer, simplemente hago una referencia. Dice la historia que Isaac se volvió viejo y que perdió la vista, ¿sí? Eso dice la historia, perdió la vista. Era la costumbre en esos tiempos de que el hijo mayor heredaba la bendición del padre, ¿no? Y el hijo mayor no era Jacob, sino ¿quién? Esaú. Y por derecho a Esaú le correspondía la bendición de la primogenitura. Pero Jacob era el menor y quería esa bendición. Y se puso de acuerdo con Rebeca, la mamá, porque la mamá fue la que lo respaldó en toda esta mentira. Se puso de acuerdo con la mamá para engañar al viejo y hacer que bendijera al hijo que no correspondía. ¿Recuerdan ustedes esa historia?
La misma mamá le dijo, anda, ese viejo ya no ve, ¿no es cierto? Es facilito engañar a ese viejo. Y todavía el hijo le dice, pero mamá, a mí me da miedo de que me descubra, porque él sabía en el fondo lo que le esperaba. Resulta que mi hermano es velludo y yo soy lampiño, ¿no? Y él me va a querer tocar, y cuando me toque va a descubrir que no soy, que yo no soy Esaú. ¿Y sabe qué hizo la mamá? Le ayudó a tramar lo que más tarde fue la maldición para ella y la maldición para ese hijo. No, aquí está la piel del cabrito que matamos para que hagamos el guisado. Simplemente te colocas un pedazo de esa piel en los brazos y él te va a tocar y va a pensar que eres. Y así lo hicieron y lo engañaron. ¿Sabe una cosa? El viejo fue engañado porque no podía ver. Hermano, pero hay uno que siempre ve. Hay uno que todo lo ve. ¿Y sabe quién es? Dios. Dios todo lo ve. Lo engañaron. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Dice la historia que el dolor más grande para esta mamá fue darse cuenta que esa situación puso en guerra a los dos hijos y que el hijo mayor decidió matar al hijo que le había robado la bendición. Y donde lo encuentro, lo mato porque lo mato. ¿Quién había propiciado eso? Una mamá insensata, que en vez de aconsejar al hijo a respetar a su papá, aunque ya fuera viejo, lo que hizo fue ¿qué? Invitarlo a ¿qué? Incitarlo a lo malo. Por eso mamás jamás se pongan de acuerdo con los hijos para irrespetar a los papás, o papás jamás se pongan de acuerdo con sus hijos, porque lo único que harán es traer maldición a la vida de ellos. ¿Sí? Maldición a la vida de ellos. Entonces dice que Rebeca tuvo que decirle a su hijo, hijo, empaque lo que más pueda y váyase porque su hermano está tan bravo y lo va a matar. Hermano, ella quería mucho a ese hijo, lo quería mucho, pero tuvo que despedirlo con dolor en su corazón sin saber a dónde iba a parar. Y todo lo demás, todo lo que vino después de eso. Hermano, honrar a los padres es darles el lugar que Dios les dio en su palabra hasta el último día. Por eso digo, hermano, cuidar de un padre, cuidar de una madre, jamás debe ser una carga para un hijo, jamás. Tiene que ser un privilegio, hermano. Y tiene que entenderse como me estoy ganando una bendición. Pero hacerlo de corazón, hacerlo de buena voluntad, ¿sí? Porque eso es lo que Dios manda en su palabra. Eso con respecto a los hijos. Los esposos deben amar a sus esposas, dice la palabra, y tratarlas bien, ¿sí o no? Esposos, amen a sus esposas como a sí mismos, como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo justo con la esposa, eso es lo justo. Y primera de Pedro 3:7 dice, ustedes esposos no sean ásperos con ellas, trátenlas como a vaso frágil. El esposo debe tratar bien a la esposa, debe tratarla con respeto, con delicadeza, porque eso es lo que dice la palabra y eso es lo justo. Y cuando un esposo no ama a su esposa y no la trata con respeto, entonces está siendo injusto, está faltando a algo que Dios demanda. ¿Qué le dice Dios a las esposas? Esposas, estén sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos en todo. Eso lo dice la palabra. Hermano, y una esposa que no le esté sujeta al marido está cometiendo una injusticia delante de Dios. Y esa injusticia abre una puerta para que el enemigo entre y dañe a esa familia. ¿Por qué tanto problema en los hogares hoy en día? ¿Por qué los hogares, en vez de ser, hermano, un lugar de paz, de tranquilidad, se convierten, hermano, en un lugar de guerra, en un infierno? Y muchos lo dicen abiertamente, es que mi casa es un infierno. ¿Quién convirtió la casa en un infierno? El diablo. ¿Pero quién le abrió la puerta al diablo? Nosotros con nuestras ¿qué? Injusticias. ¿Por qué? Porque no se le da, hermano, el valor que Dios le da a la otra persona. La Biblia dice que Dios colocó al hombre como cabeza ¿de qué? Del hogar, como cabeza del hogar. Y esto es así, hermano,
en el tiempo antiguo, en este tiempo, y lo seguirá siendo siempre. Hermano, no tiene nada que ver con el sistema, no tiene nada que ver con la cultura. La palabra tiene que ir por encima de todo esto. Por encima de todo esto. Déjenme decirles que la mayoría de las guerras en los hogares se da por el poder. ¿Quién manda a quién? ¿Cierto? ¿Quién manda a quién? Y aquí no se trata de mandar. Aquí se trata, hermano, de darle el lugar a la otra persona que Dios le ha dado en su palabra. Y es lo que a mí me corresponde. Y si no me gusta, hermano, simplemente no lo hago, pero no pretendo ser un seguidor de Cristo. Porque si yo estoy en contra de lo que Dios manda, entonces me queda grande decir que soy un seguidor de Cristo. La palabra del Señor dice que los que no son con Él son contra Él, y los que con Él no recogen, que dice, desparraman. ¿Sí? Entonces, mis amados, dos cosas importantes aquí que nosotros tenemos que hacer si queremos, hermano, vivir lejos de los dardos incendiarios del diablo. Primero, que es actuar con verdad, honestos, sinceros, así como lo fue Cristo. En Cristo no hubo engaño en su boca, hermano. Él dijo la verdad, así fuera a costa de que le cortaran la cabeza. Él dijo la verdad aún sabiendo que lo iban a llevar ¿a dónde? A la muerte. Y hay personas que dicen, es que por la verdad murió Cristo, dicen, ¿no? Y eso es cierto. Por la verdad murió Cristo. Pero eso no es solamente para Cristo, eso también tiene que ser para nosotros, los seguidores de Cristo, ¿sí? Por ahí hay un dicho que dice que primero cae un mentiroso que un cojo, dice, ¿no? Entonces, y eso no fuera nada. El problema, hermano, es que no podemos buscar protección a menos que estemos en la verdad. Es tan fácil mentir, ¿cierto? Fácil. Cuando usted queda mal en un compromiso, ¿está mintiendo? ¿Sí o no? Está mintiendo. Tal día le tengo esto, venga a tal día, a tal hora. La gente va creyendo en su palabra y no hay nada de eso. ¿Cómo se lo puede catalogar? Mentiroso, ¿cierto? Y hay gente que se acostumbra a esto y se hace de la mentira como algo cotidiano, hermano. Usted no se imagina el daño que se está haciendo, el daño que nos estamos haciendo. Y otra de las cosas muy importantes es la justicia. No le deban nada a nadie. Al que merezca respeto, respétenlo. Al que merezca honra, honrenlo. Al que merezca honor, denle honor. ¿Sí? ¿Sabe cómo se roba uno el honor de los demás? Con las calumnias. ¿Sí? Con las calumnias se le está dañando el honor y se le está robando el honor a las demás personas. Por eso, hermano, dice la Biblia que entre menos hablemos, menos pecados cometemos. ¿Sí? Cuando se asegura algo de alguien sin estar convencidos de eso, hermano, estamos atentando contra el honor y el buen nombre de otra persona. No podemos ir asegurando cosas de las que no sabemos. ¿Sí? Ah, no, sí, yo sé, a mí me dijeron, a usted le dijeron, pero a usted no le consta. Puede que sea ladrón, o puede que no. Hermano, puede que sea malo, o pueda que no. Y si usted está asegurando algo que no es, hermano, usted está robando el honor de una persona. Está dañándole el honor a una persona. Y en Proverbios dice que 6 cosas aborrece el Señor. Las aborrece. Y entre esas 6 cosas está el que habla calumnia contra su hermano, el calumniador. Entonces, mis amados, termino aquí. Solamente 2 partes de la armadura de Dios: justicia y ¿qué más? Y verdad. Justicia y verdad. Entonces tengan en cuenta, hermano, que nosotros sí podemos y debemos contribuir a mantener al enemigo lejos de nuestras vidas, porque él anda como león, que dice Pedro, rugiente, buscando una abertura para meterse y hacer daño. La verdad cierra la puerta, la mentira la abre.
La justicia, hermano, mantiene lejos al enemigo de nosotros, y la injusticia le abre la puerta de par en par. Mis amados, que Dios nos ayude, porque necesitamos, hermano, no seguir perdiendo las batallas, sino empezar ¿a qué? A ganar las batallas. Estos días estaba estudiando, ya termino, estaba estudiando Ezequiel capítulo 37. Ustedes conocen ese texto, ¿verdad? El valle de los huesos secos, ¿no? Ezequiel profetiza y los huesos se unen y hay carne, hay tendones y hay piel. Y dice, y eran muchos los huesos que se unieron y formaron una cantidad de personas, pero había un problema, y el problema era que esas personas, a pesar de que se veían como seres humanos, pero estaban muertos, ¿sí? Por segunda vez Dios le dice a Jeremías: profetiza y di al espíritu: ven de los 4 vientos y sopla en ellos vida. Y cuando él profetiza, dice que algo sucedió, y esos que estaban muertos se levantaron, y miren el término que utiliza: se pusieron de pie y fueron un ejército grande. Un ejército grande. Hermano, nosotros tenemos que meternos en la cabeza que somos parte de un ejército. ¿Y un ejército qué hace, hermano? Combate, lucha, pelea, se prepara. Somos parte de un ejército. Dios nos levantó de la muerte, hermano, no para que estuviéramos tendidos allí y permitiéramos que el enemigo pasara por encima de nosotros e hiciera lo que quisiera con nosotros. Él nos levantó, hermano, para que nos pusiéramos de pie y enfrentáramos al enemigo y lo hiciéramos huir. Pero solo se puede hacer, hermano, siempre y cuando usted tenga la conciencia de que usted es un soldado del ejército de Jesucristo, llamado no a ser derrotado, sino a ser ¿qué? Vencedor, porque podemos hacerlo. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Yo no puedo pedirle a Dios que me proteja del enemigo, hermano, cuando soy mentiroso, cuando soy injusto y cuando soy una cantidad de cosas. No puedo. Dios no puede hacer eso, aunque Él quiera, pero no puede. Eso me corresponde hacerlo a mí, también con la ayuda del Espíritu Santo. Mis amados, que Dios nos bendiga entonces en esta noche, y seguiremos estudiando acerca de cómo estar armados y preparados para enfrentar al enemigo. Vamos a darle gracias a nuestro